El día de ayer, la Roma de Mourinho recibió una goleada por el Genoa, un equipo que en teoría está destinado a pelear por el descenso para esta temporada, lo cual complica las aspiraciones o para repetir aspiraciones europeas del conjunto de la capital de Italia. Ante esto, naturalmente, hay muchas dudas que han empezado a surgir por la figura de Mourinho, dado que la Roma actualmente se encuentra en el lugar número 16 de la tabla con tan solo 5 puntos, a 2 puntos del descenso, y si a esto le comparamos que está a 10 puntos de líder, pues bueno, naturalmente está en una zona, vamos a decirlo así, preocupante. Con estos resultados, tanto Mourinho como la Roma están firmando su peor inicio en una temporada, por lo que muchas dudas están surgiendo e incluso hay gente que está planteando que es momento de despedir al entrenador portugués. Así que es momento de hablar de este momento que está viviendo el entrenador portugués en la capital italiana. En este inicio de temporada, la Roma de José Mourinho ha firmado una victoria, 2 empates y 3 derrotas. Respecto a los goles, llevan 13 goles anotados en 6 partidos, lo cual me parece un buen número, pero la alarmante cantidad de 11 goles recibidos. Y estos números tienen cierto engaño, ya que en un partido golearon por 7-0. Por lo tanto, estamos hablando de que la mitad o más de la mitad de los goles en este inicio de temporada ha sido en tan solo un partido, a diferencia de la parte defensiva, donde incluso el mismo José Mourinho lo ha mencionado. Cada disparo que lo hacen es un gol que reciben, y si lo comparamos con la temporada pasada en la parte defensiva, sí podemos mencionar de que la Roma es un desastre. Han perdido esa fiabilidad defensiva que se caracterizaron por tener precisamente la temporada pasada en ese segundo año con Mourinho, y si lo vemos dentro de todo, igual puede que se deba un poquito a los cambios defensivos que hicieron, y es que precisamente una de las ventas más importantes que hicieron en el mercado pasado fue esa venta de Roger Ibáñez, que con solo 24 años se va nuevamente, un jugador más que se fue al fútbol de Arabia Saudita. Si bien uno de los fichajes más importantes que hicieron fue el de Ndika, que llegó gratis del Frankfurt y que a mí es un fichaje que me ilusionó bastante, pues ciertamente parece ser que estos cambios no han tenido un resultado positivo que impacte de manera positiva a esta defensa de la Roma. Mourinho naturalmente suele, digamos que afrontar este tipo de situaciones con ciertas declaraciones, vamos a decir, no sé decir controversiales porque no son polémicas, pero bueno, voy directo a leer lo que declaró tras esta derrota. El peor comienzo de Serie A en la historia de la Roma es cierto, también en mi carrera, como es cierto que la Roma nunca había llegado a 2 finales europeas seguidas, demasiados goles encajados. Cada tiro es un gol, como ya lo había mencionado previamente. Y es que, bueno, tiene razón. Si bien recuerdo que cuando Mourinho llegó a la Roma, la verdad es que en este sentido la afición lo recibió de buena manera. Ya venía de siendo un Mourinho que se venía desgastando poquito a poquito, sobre todo desde esa segunda etapa en el Chelsea, donde ahí pasa por el United, que igual se va un poquito peleado con todo el mundo. Vemos lo que pasó en el Tottenham, donde lo corren precisamente antes de esa final de Carabao Cup frente al Manchester City, que luego pierden los Spurs. Digo, ya para estar en una final lo hubiesen dejado, pero bueno, a veces el ego puede un poquito más en esa parte de Levy. Y luego llega a la Roma. Vemos cómo poco fue perdiendo, digamos que categoría en los equipos en los que estaba. Bueno, venía de un Madrid, de tener prestigio con el Madrid, digamos decir que el club más importante de la historia del fútbol. Pasa un Chelsea en un segundo aire, donde igualmente levanta una Premier League, si no me equivoco, y una Carabao Cup. Doblete en su segundo año. De ahí viene un United, que ya venía con ciertas dudas todavía en ese periodo. Creo que fue el tercer entrenador después de la era de Sir Alex Ferguson. De ahí venía el Tottenham, que es un club que no tiene una historia ganadora. Y de ahí venía la Roma, que igualmente no es un club importante, sobre todo por esa parte de Totti con What Club Men, pero tampoco es un club que, digamos, que tenga una historia ganadora realmente importante, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Entonces vemos un Mourinho que ha ido un poquito más y que parece ser que las cosas le siguen costando, porque venía a estar siendo candidato para ganar Champions League, a ganar por ejemplo la Europa League la Conference League, perdón, con la Roma, y pues luego llegaron a una final de Europa League que no la terminan por ganar. Pero bueno, ya no es un entrenador que estamos viendo en finales o en semifinales de Champions League como en un parte de su carrera ya lo habíamos visto. Incluso ganó un triplete con el Inter, esa Champions League inesperada con el Porto. O sea, cuando empezó a ganar prestigio, bueno, ya creo que es un entrenador que ya no está al nivel. Incluso esto lo podemos atribuir un poquito a lo que es el síndrome de la tercera temporada.
porque como ya mencioné, se fue bien del Porto, se fue bien del Inter, pero ya en el tema del Madrid, en el tema del Chelsea, en el tema del United, pues realmente ya empezó a tener ciertas complicaciones donde empezó a nacer ese síndrome, donde ya el fútbol ya no era el mismo, donde se empezaba a pelear con todo el mundo y era mejor simplemente partir. E incluso llegó a no terminar temporadas, como puede ser contra el United, con esa discusión con Pogba, con los dueños, esas declaraciones de ¿por qué no hay agua? ¿Será que estamos ahorrando para el próximo mercado? Esa pelea con la directiva del Tottenham, y ahora están surgiendo los primeros roces con lo que es de la afición de la Roma. Incluso también con algunos jugadores. En esta misma campaña, hace la jornada pasada o hace 2 jornadas, no recuerdo exactamente, tuvo unas declaraciones contra Renato Sánchez donde señalaba un poquito del tema de las lesiones, donde siempre ha sido un jugador así, y pues bueno, no sé si su idea era atacar para que así el jugador se motivara, pero sí termina señalando un poquito al jugador por ese tema de que sale lesionado. Que repito, no se me hace algo súper grave, pero sí puede provocar que ciertos jugadores no se lo tomen a bien, se rompan vestuarios, como pues sabemos que ha pasado tanto en el Tottenham, como en el United, como en el Madrid y como en el Chelsea. Entonces ya viene de, digamos, de estos antecedentes. Ahora, naturalmente los jugadores tienen cierta responsabilidad. Por ejemplo, retomando un poco el tema de la goleada, y vayan a trabajar, terminaba por cantar los aficionados de la Roma, sus propios jugadores después de la derrota. Entonces, en ese sentido, no son buenas señales. O sea, obviamente la afición de la Lobo está dolida después de pues esas primeras 2 temporadas donde levanta el título y luego llega una final europea que deja buenas sensaciones. Parece ser que poco a poco se estaba dando pasos en esta escalera rumbo a la Champions League, y precisamente tras este mercado era cuanto más posibilidades les veía. Y si bien creo que es un club que está todavía lejos de pelear por el título, creo que sí podemos decir que es un club que está destinado por pelear por un puesto europeo. Porque, por ejemplo, si observamos el top 6 ahora actualmente en la Serie A, está el Inter en primer lugar, el Milan, Juventus, Atalanta, Napoli. La Roma podemos decir que con Mourinho ya es un club que puede estar ahí peleando junto con esos 5 equipos por puestos europeos. En sexto lugar ya aparece el Lecce, como se pronuncia, que nos tiene muy sorprendidos por su inicio de temporada, ocupando un poquito el lugar que debería tener la Roma. No sé si en el 6, no sé si en el 5 o en el 4, pero bueno, debería estar en esa baraja de opciones, cosa que no se está viendo en este inicio de temporada. Mucho tiene que ver sobre todo también la parte como ya mencionamos, de la defensiva, bueno, también el ataque. Sabemos que le ha costado el tema del delantero. Después de esa primera temporada de Abraham, la segunda no fue tan buena como la primera, sobre todo por el tema de lesiones. Actualmente está lesionado. Velotti tampoco ha cumplido con las expectativas, y ahora con la llegada de Lukaku, con esa traición al Inter, que no quería al Chelsea, que sonaba para la Juventus, pues bueno, en estos partidos, pues bueno, lleva 2 anotaciones. Precisamente igual junto con Dybala, junto con Velotti, junto con Cristante, que digamos que son los jugadores que están más aportando goles con 2 cada uno. La parte ofensiva sí se ha centrado mucho en lo que es Dybala, en que vamos a él y que sea la idea central de nuestro fútbol, lo cual obviamente hace previsible un poquito el ataque y el planteamiento que puede formar la Roma. A veces igual se busca el pelotazo a Lukaku, el centro, aquel remate, lo cual me recuerda un poquito esos aires de centro a Fellaini para que anote. Y pues bueno, todo esto hace que la Loba sea un poquito algo monótona en este sentido, y que si bien no era un club que luego disfrutaba ver muchos sus partidos, creo que ahora un poquito menos. Si bien ya se ha dejado puntos en este inicio de la Serie A tras el empate con el Salernitana o esa derrota contra el Verona, que podríamos decir que era completamente factible a que sacaran 6 puntos de esos primeros 2 partidos, o todavía tienen esa opción de ir por la Champions League, por un título europeo que sería la Europa League. Ya vencieron precisamente en lo que es de la primera jornada al Sheriff, por 2-1, ese Sheriff que estuvo disputándole al Real Madrid en la Champions League hace 1 o 2 temporadas, no recuerdo ahora. Ya viene precisamente su segunda jornada ahora contra el Servette,
y pues bueno, le va a caer el Slavia Praga. Todo apunta a que la Roma tiene para ser primero de grupo, que ahí puede estar ese enfrentamiento contra un Mourinho, contra un Leverkusen, contra un, perdón, Liverpool de club, no un Mourinho, o el propio Atalanta o el Sporting de Lisboa. Hay que ver quién sale de ese grupo de Brighton, Marsella, Ajax y Atenas, el West Ham, el Freiburg. O sea, dentro de todo tienen unos nombres de la Europa League que sí le pueden complicar a la Roma un posible título y para ir, digamos que a partir de este medio dar ese salto a la Champions League. Por ahora la Roma se va a enfrentar por la Serie A al Frosinone, que repito, deben de ser 3 puntos sí o sí, y pues de esta manera ir, digamos que recuperando posiciones en la tabla. Tienen Cagliari, tiene Monza, que digamos que son 3 jornadas para ir sumando 9 puntos para ya enfrentarse al Inter, que es el líder y pues naturalmente un candidato al título y candidato a puestos de Champions League. Por lo tanto, la Roma tiene margen de corregir antes de enfrentarse al Inter y reposicionarse en la tabla, que le permita, digamos, que estar más cómodo y tranquilizar un poquito las aguas. Para mí, Mourinho tiene todo para triunfar en la Roma. Le han propiciado. La misma Roma ha hecho un esfuerzo económico para satisfacerlo en ese sentido. Le han traído jugadores que han querido, por ejemplo, el tema de Abraham, el tema de Mendel Nice, el tema de los portugueses, Olivera, que no muchos han funcionado, también hay que ser honestos. Este mercado me ha parecido el mejor precisamente que han hecho desde la llegada del portugués. Y pues bueno, toca corresponder a las exigencias. Vamos a ver si esta temporada se puede romper un poquito ese mito del síndrome de Mourinho en su tercer año. Y pues bueno, es un entrenador que a mí me gusta mucho, es un equipo que a mí me gusta mucho precisamente. Y pues yo le deseo esa parte del éxito. Vamos a ver si lo terminan despidiendo o no, que yo particularmente no lo creo.